Muy buenas tardes. Dios me los bendiga en esta preciosa tarde ya cuando son las 2:30 de la tarde. Bienvenidos en esta tarde a una nueva lectura de la palabra de Dios. Gracias por ver mis videos. Gracias a las personas que se dan tiempo, se dan unos minutos para detenerse a ver mis videos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reine en sus corazones. Y bienvenidos y bienvenidas otra vez a otra lectura más de la palabra de Dios. Vamos a orar para comenzar este tiempo. Cualquier persona que quiera seguirme, sígame, porque yo no hablo palabra de hombres, sino palabra de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos aquí, Rey de Gloria, reunidos una vez más. Yo sé que estoy sola, como dice tu palabra, mi Dios amado, cerrada la puerta, ora tu Padre que está en lo secreto y Él te recompensará en público. Mi Dios amado, así dice usted en su palabra, Padre. Pero yo no estoy sola, estoy con el Espíritu Santo, mi Dios. Sola, sin personas, sí, pero con el Espíritu Santo, Padre. Señor, que en esta tarde sea usted glorificándose, que sea usted, Señor, hablando por medio de mi boca, Señor. Que las personas que escuchen esta palabra, Señor, sean, Señor, agradecidas con usted y que sientan y que sepan que es usted quien está hablando, que es usted quien está tocando las puertas, que es usted el que está mandándome para que yo pueda hablarle palabra a las personas que no te conocen, mi Dios. En el poderoso nombre de Jesús, gracias, amado Dios. Gracias, bendito Padre Celestial, por este amor infinito que usted tiene para con la humanidad, Señor. Porque aún todavía faltan muchos escogidos, mi Dios, y por eso usted todavía no está deteniendo su venida, Padre. Pero para usted, Señor, son minutos los que faltan, mi Dios. En el poderoso nombre de Jesús, gracias, amado Dios. Amén y amén. Hermanos, amigos y todas las personas que en esta tarde se den cita para escuchar la palabra de Dios. En esta tarde yo les voy a leer la palabra de Dios, pero primeramente la pregunta de esta tarde es: ¿somos todos hijos de Dios o solo los cristianos lo son? Esa es la palabra de Dios en esta tarde. Aquí está escrito. El Señor me ha puesto en mi sentir en esta tarde que yo les lea esto porque hay muchas personas que están confundidas, que el diablo los tiene confundidos, muchas personas piensan que uno es objeto de burla. Muchas veces uno es objeto de burla por las personas porque las personas dicen que sí, que por qué nosotros nos hacemos llamar hijos de Dios si todos somos hijos de Dios. No, mis amigos, les digo mis amigos porque muchos no son entregados al Señor todavía. Entonces, no, mis amigos, mis amados amigos, no todos somos hijos de Dios, no todos. Y por eso es que todavía faltan que son hijos de Dios y que todavía falta que conozcan la palabra de Dios, falta que reciban al Señor. Es que el Señor está deteniendo aún su venida, todavía no. Él no ha venido por esos escogidos que aún falta que nosotros los cristianos, seguidores de Cristo, les prediquemos la palabra de Dios para que escuchen y busquen al Señor y el Señor completar su redil, sus escogidos. Pues esta tarde el Señor me ha mandado a que les haga esa pregunta y que les haga entender un poco más de la palabra de Dios.
Bueno, en esta tarde yo ya tengo aquí, ya he estado leyendo, poniéndome en oración y he estado pidiéndole al Señor que me haga saber qué es lo que tengo que leerles en el día de hoy. Y en el día de hoy les voy a leer esto, donde dice así: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por tanto, el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Escuchen. Luego otra vez les leo para que ustedes entiendan, porque un versículo hay que leerlo hasta 10 veces si uno no lo entiende, para que uno lo pueda entender. Les vuelvo a leer donde dice aquí: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Voy a pararme un ratito ahí para explicar un poco. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él tal como Él es. Amigos, yo siempre he dicho, en mis videos siempre digo y lo sigo diciendo, que yo no predico para las personas que ya conocen al Señor, porque las que ya conocen al Señor conocen la palabra de Dios y no hay para qué estarles diciendo una y otra vez porque ellos ya la conocen. Esta palabra que yo predico, que es la palabra fiel del Señor, es para las personas que no conocen al Señor, que aún nadie les ha predicado, que nadie les ha explicado. Para eso es mi prédica, ¿ya? Para eso es mi prédica. Alabado sea su nombre. Ya, y dice aquí de nuevo: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Le vamos a ver. Todo ojo le verá, dice la palabra de Dios. Todo ojo le verá. Pero todos no son escogidos. Todos no son escogidos. Solo van a verlo porque Él va a venir para llevarse a sus escogidos, a los que hacen la voluntad de Él, a los que hacen todo lo que Él ha dejado escrito en sus mandamientos. No robarás, no matarás, no hurtarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no te juntarás con los agoreros, no te juntarás con los borrachos, no te juntarás con los brujos, no adorarás imágenes, no te congregarás en iglesias donde adoran imágenes como las católicas, no bailarás. Ahí eso no dice ahí, no bailarás, pero eso entra también en la promesa, en los mandamientos de Dios. Todo eso es abominación. Bailar, bautizar a los hijos cuando están chiquitos en la iglesia católica. Ver televisión. ¿Por qué ver televisión? Porque en la televisión hay muchas cosas que no debemos de ver nosotros, los que ya tenemos el Espíritu Santo en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra alma. Porque ahí hay muchas cosas, hay mujeres desnudas, hay maldad, hay injusticia. Todo eso ya nosotros no debemos de ver películas de terror, no debemos de ver novelas. Ya no debemos de bailar porque en el baile hay borrachera, en el baile hay malas palabras,
En el baile el hombre topa la parte superior de la mujer. En el baile hay morbo. Por esa razón el Señor prohíbe el baile. ¿Por qué no debemos de juntarnos con personas que son ávaros? Para los ávaros también, de los ávaros también habla la palabra de Dios. ¿Cuáles son los ávaros? Los que quieren tener cada día más riquezas aquí en la tierra, donde el Señor dice que no tendremos riquezas aquí en la tierra, porque si somos hijos de Dios y escogidos de Dios, somos templo del Espíritu Santo, y si estamos con esas cosas de que queremos tener riquezas aquí en la tierra, no vamos a poder hablar de la palabra de Dios, ni nos vamos a llenar del Espíritu Santo, porque vamos a estar siempre afanados por las cosas de la tierra y no por las cosas celestiales. Entonces a eso se refiere el Señor, a los que son ávaros, que quieren tener también riquezas aquí en la tierra, cuando la riqueza que tenemos que hacer es la que ya es de arriba de los cielos. Porque la riqueza de nosotros no es aquí en la tierra, es la riqueza de nosotros es en los cielos, cuando el Señor nos llame a su presencia y nos pregunte: ¿qué hiciste por mí? ¿Cuántas veces predicaste el Evangelio? ¿Cuántas veces le hablaste a una persona inconversa? ¿A quiénes les hablaste de mi palabra? Asimismo el Señor les va a decir a los que han escuchado palabra de cualquier predicador cristiano, les va a preguntar, les va a decir: tal día, a tal hora, a tal hora se las anota el Señor. Tal día, a tal hora, a tal fecha, mi hija, mi hijo te habló de la palabra de Dios, ¿y qué hiciste tú? Te volviste la espalda. Te dio un tratado, lo tiraste debajo del asiento del carro, o lo botaste en la calle o en el tacho de la basura. Te mandé que mi hijo te fuera a sanar para que por medio de mi espíritu fueras sano. Y tú por medio de la oración me recibieras a mí, dice el Señor, que lo recibieras al Señor, al Espíritu Santo. Y tú no lo quisiste recibir. Dijiste que más tarde, que otro día, que más adelante, que cuando estés más viejo. Amados hermanos, el Evangelio no es para andar con rodeos, ni hablándoles bonito, poniéndoles las cosas bonitas, no. El Evangelio es para valientes, dice el Señor. Que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. No es mi boca la que está hablando, es el Señor por medio de mi boca. Entonces eso es lo que manda decir el Señor en esta tarde. Solo los que hacen mi voluntad y los que predican mi evangelio. ¿Cuáles son los que hacen su voluntad? Los que predicamos el evangelio, los que hacemos su voluntad, los que no bailamos, los que no nos juntamos con agoreros, los que no andamos con brujos, los que no entramos a las iglesias católicas, los que no adoramos imágenes, los que hacemos lo que a Él le agrada. ¿Por qué el Señor no quiere las iglesias católicas? Porque ahí no te enseñan nada. Solamente ahí te leen un papelito, un folletito como esto. Te lo leen, nada más. Y eso es lo que te quieren hacer creer a ti. Pero no te dicen: traiga una Biblia y busque en el libro tal, en el versículo tal, y lea que ahí dice la palabra de Dios así, de esta manera y de la otra. Solo te leen un papelito los días domingos y ya eso se acabó, la paz y que la hostia, y se acabó. Y déjele la ofrenda al santo. Por eso el Señor no quiere eso. Aborrece la iglesia católica. Abran los ojos, amigos que son católicos, abran los ojos. Ya no se dejen vendar por el enemigo, por el diablo. El diablo solamente vino aquí a la tierra, fue echado aquí a la tierra, porque el Señor tiene compasión de él. Pero va a llegar el día cuando el diablo sea juzgado y sea echado en el lago de fuego. Entonces el enemigo, como está él, ya el Señor lo echó a la tierra, lo botó para que ya no siga haciendo maldades en los cielos. ¿Qué hizo el enemigo? Vino a arrebatarlos a todos los que son escogidos del Señor, a quererlos arrebatar, para arrebatar esas almas y que no sean salvas. Pero el Señor
es tan bueno que le permite que haga todas esas cosas, porque ya le va a llegar su día. Ábranos ojos al entendimiento de la palabra de Dios. Aquí está escrito todo. Si alguno dice no, que eso es un libro cualquiera como todo libro, pues sabrán y sepan lo que la Biblia es inspiración de Dios. Todo fue inspirado por el Señor, y lo que está escrito aquí fue porque Él les dictó, el Espíritu Santo de Dios le dictó a los profetas para que los profetas escribieran. Y todo lo que está escrito aquí es inspiración de Dios. Todo lo que Él mandó que le escribieran en la palabra de Dios. Esto es un manual de nosotros para que nosotros hagamos la palabra de Dios como Él quiere que nosotros hagamos. ¿Y qué hacemos nosotros? Ya se los he explicado en otro video que les hice el otro día. Les expliqué hasta como de niño de prekinder, les expliqué. Como cuando uno siembra un árbol, pongámosle, es un ejemplo, un árbol de naranja, por ejemplo. Uno lo coge el árbol, lo siembra, lo riega, lo poda, lo abona. ¿Qué sucede? Viene otra persona, como ve que no cogen las naranjas porque el dueño los está dejando que se maduren todas para poderlas coger y venderlas o comérselas. ¿Qué sucede? Viene otra persona y se las coge. Cuando van al siguiente día ya ven que las naranjas ya no están en el árbol. El dueño va a cogerlas, ya no están las naranjas en el árbol. ¿Qué sucede? Que así mismo en la palabra de Dios, el Señor nos sembró en esta tierra. Nos formó en el vientre de nuestra madre, nos formó en nuestro cuerpo hasta el último, hasta la uña de nuestros dedos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestra nariz, nuestro corazón, todo nos hizo el Señor. Nos sembró en el vientre de nuestra madre para que naciéramos y creciéramos y fuéramos portador de su palabra y hiciéramos lo bueno delante de Él. ¿Y qué hacemos nosotros cuando ya salimos a la vida? Ya nacemos a la vida. ¿Qué hacemos? Nacemos, crecemos y vemos todas las cosas que hay en el mundo que parece que entre comillas fueran buenas, pero son puras cosas malas, vanidades, dice la palabra de Dios. Bajo el sol. ¿Qué hacemos? Nos desviamos para otros caminos. Pero ¿quién es el dueño de todo eso que hay en la tierra, de toda la maldad y todo lo que existe en la tierra? El diablo. Ese es el enemigo de Dios. Y así mismo, Dios nos coge, nos siembra en el vientre de nuestras madres y nos forma y todo, nos da vida, nos da aliento de vida, nos da el respiro de todos los días, porque si a él no le placiera, cogiera y nos quitara el respiro y nosotros amanecemos muertos en la cama. ¿Qué sucede? Que Dios es demasiado bueno para con nosotros, porque aún siendo malos, Él tiene misericordia de nosotros. ¿Qué sucede? Que cuando ya nosotros crecemos, viene el enemigo, que es el diablo, y nos arrebata, nos muestra cosas lindas del mundo, el baile, las chupas, las mujeres, el lesbianismo, los gays, tanta cosa mala que hay en la tierra, pero es por culpa del diablo, que nos desvía de los caminos de Dios. Entonces sucede así mismo, como el árbol cuando tú lo plantas, viene otro y se lo lleva, así el diablo también nos arrebata a nosotros, nos roba del Señor, nos lleva por otros caminos, para que nosotros hagamos cosas malas y nos venda los ojos y nos tapa los oídos, para que nosotros no escuchemos palabras de Dios y sigamos por el camino incorrecto. Y eso Dios aborrece y le duele mucho, porque nosotros hacemos cosas que no debemos. Yo pasé mucho tiempo pensando que todo eso era bueno, porque nací de un matrimonio donde eran católicos y ellos siempre decían: católica nací, decía mi mamá y mi papá, católicos nacimos y católicos vamos a morir. Hacían fiestas, hacían velorio y bailorio, ahí mismo, todo una sola. Y uno crece sabiendo y pensando que todo eso es bueno. Pero mi amigo y hermanos, no es bueno eso. Tarde me di cuenta de que no era bueno eso. Tarde me di cuenta
pero apenas yo me di cuenta, me alejé de todo lo malo y recibí al Señor. ¿Por qué? Porque también Dios desde el cielo nos manda sellados. Desde el vientre de nuestra madre, el Espíritu Santo nos sella para que nosotros seamos escogidos por Él. Porque los que no son escogidos de Dios, el Señor no los sella. Solo son creación de Él, pero no son hijos de Él. Porque los que hacemos su voluntad, esos son los que somos hijos de Él. Entonces así dice la palabra de Dios. Vuelvo a leerles aquí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, nuestro Padre. Ese es otro video que tengo que hacerles. Nuestro Padre es nuestro Dios. Él es nuestro Padre porque Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Nuestro Padre y nuestra Madre solamente son, la palabra es, solo son escogidos de Dios para que nos traigan a nosotros al mundo. Como escogió a María para que naciera el Espíritu Santo de Dios, Jesucristo de ahí. Solo son un complemento, esa es la palabra, solo son un complemento para que nosotros podamos nacer de esa persona. Pero en realidad, el Padre eterno, nuestro Padre celestial es Dios. Nomás los padres que nosotros tenemos son padres modelos. Nuestra madre es un modelo, nuestro padre es un modelo. Para que nosotros podamos nacer, crecer y que podamos tener vida y seguir las cosas como Dios manda. Pero sucede que no es así. Eso es, mis amados hermanos. Entonces aquí dice la palabra de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Si nosotros, amados hermanos, queremos ver a Dios tal como Él es, tenemos que hacer su voluntad. No tenemos que dejarnos llevar por el diablo, por el maligno, por el enemigo de Dios. Tenemos que hacer su voluntad. Ya es hora, por favor, hermanos, amigos, ya es hora que asentemos cabeza y nos pongamos a pensar todas las cosas que nos están pasando, tanta cosa que está pasando en esta tierra, toda por culpa del enemigo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hay que purificarse cada día, no es de vez en cuando, mañana, el próximo año, no. Es todos los días, hay que estar constante con el Señor, orando en todo tiempo. Leyendo su palabra. Así como a veces leemos tanta basura que hay en el celular, así debemos de leer la Biblia, porque eso sí es para nosotros. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción. Pongan asunto, pues el pecado es infracción de la ley. Sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él nos dice a nosotros, sean santos como yo soy santo, para que podamos ver, para que lo podamos ver a Él y sentir a Él, porque nosotros cuando
Cuando estamos ya en los caminos de Dios y hacemos la voluntad de Dios, nosotros lo sentimos el Espíritu Santo. Él nos habla. Yo lo digo porque a mí me habla el Espíritu Santo. No lo he escuchado en voz dulce de hombre, y no cualquier hombre, sino que yo he mirado para todos los lados, como se los he dicho en otros videos, y no hay nadie, pero es el Espíritu Santo de Dios, y me ha mandado también sentir pensamientos en la cabeza. Por ejemplo, ni sé qué día me mandó, yo no podía dormir, 3 veces me levanté a orar en la noche, y no podía dormir, y me levanté, y me senté ahí, no podía dormir, y órale al Señor. Otra vez me acosté, no podía dormir, otra vez me levanté, y otra vez no podía dormir, y así 3 veces me acosté y me levanté. A la tercera vez el Señor me puso una palabra en mi mente, y me mandó a leer la palabra de Dios. ¿Y cuál fue la palabra que el Señor me puso en mi sentir? Es la palabra del Salmo 105 y 119, donde dice: lumbrera es a tus pies mi palabra y lámpara en tus caminos. Eso me puso el Señor a mí. Entonces, ¿qué me está dando a entender el Señor ahí? Que yo estoy bien con Él, que estoy predicando su palabra, que estoy haciendo su voluntad, que no estoy bailando, que no estoy hurtando, que no estoy pecando, que no estoy robando, que no estoy fornicando. Entonces eso uno ve y escucha y siente cuando el Señor, el Espíritu Santo está con uno, es porque el Señor está con uno. Entonces, ¿quién no va a querer sentir eso? Cuando he estado enferma, el Señor ahí ha estado conmigo, ni cuando yo no lo conocía todavía Él. Yo tuve una enfermedad que era para verme muerto. Pero como yo ya estaba separada para el Señor, sellada para el Señor desde el vientre de mi madre, el Señor no me permitió morir, porque aquí estoy en esta tarde predicándoles el Evangelio. Porque el Señor sabía y conoce los corazones, Él escudriña las mentes y escudriña los corazones. Voy a buscarles en otro lado porque ya aquí he terminado. Aquí estamos en Romanos capítulo 8, verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, morimos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál es la carne? Es nuestro cuerpo. Tenemos que hacer morir todas esas obras malas. El baile, todo lo que ya les dije. Dice: por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces eso dice: porque pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Cada que estamos enfermos, cada que tenemos problemas, cada que tenemos un hijo enfermo, un hijo en problema o no tenemos trabajo, ¿a quién le clamamos siempre? Bueno, los que son católicos le claman a la Virgen de Monserrate, a la Virgen de Fátima, hasta la Virgen María. Pero los que somos cristianos le clamamos a Dios, que Él es el dueño de todo, todo lo que hay en la creación, de los cielos y de la tierra. Él es el que mueve corazones, Él es el que toca mente.
Él es como cuando uno le pide al Señor de corazón. Él mueve los corazones, toca a las personas para que las personas te den trabajo, para que las personas te ayuden. No es casualidad, ni por tu fuerza, ni por tu título. Es porque Dios tocó el corazón de esa persona y te dieron el trabajo. Es porque Dios tocó el corazón tocó las manos de los médicos para que te puedan operar. Tocó el corazón de tus hijos para que tus hijos se pongan en contacto y te reúnan dinero y te hagan operar. Entonces todo eso, pídele al Señor, porque si a Dios le place, en la mesa de operación te quedas ahí mismo. Pero si Dios conoce tu corazón, sabe que tú tienes un corazón contrito y humillado y que tú vas a servirle a Él, que vas a ser una persona seguidora de Él y que vas a cumplir su palabra como Él manda y que vas a predicar su santo evangelio y que vas a entrarte para no salirte nunca más de sus caminos, Él te sana, te cura, restaura tu matrimonio, te da trabajo. De esa manera obra el Señor. Pero si Él te conoce y sabe que tú más bien vas a ser piedra de tropiezo para los que son hermanos en Cristo, porque muchos son piedras de tropiezo. Entran y salen, entran y salen, entran y salen del evangelio, lo cogen como juego. Y eso no le agrada al Señor. ¿Y qué sucede? Son piedras de tropiezo, porque por esas personas que no creen en el evangelio, que entran y salen, que juegan con la palabra de Dios y con el Señor, por esas personas, los demás que son inconversos, que no han buscado todavía al Señor, no quieren congregarse, no quieren recibir a Cristo porque se dan cuenta que otras personas están haciendo esas cosas. Entonces dicen que para estar así mejor no lo reciben al Señor. Entonces esas personas están siendo piedras de tropiezo para los planes del Señor. Entonces, mis amados amigos y hermanos, no seamos piedras de tropiezo. Si no vamos a recibir al Señor, mejor no critiquemos a los cristianos, porque solo Dios sabe qué tenemos nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón. Si vamos a ser piedra de tropiezo, si entramos a los caminos del Señor, quedémonos ahí. En el mundo no hay nada bueno. En el mundo solo hay dolor, tristeza, llanto, desesperación. No hay nada bueno en el mundo. Así que si vamos a ser cristianos, seamos cristianos como Dios manda. No juguemos a ser cristianos. Seamos cristianos de verdad. Llevemos el nombre de Dios en alto. No, si no se pueden congregar todos los días, no se congreguen todos los días. Así sea 1 o 2 veces en la semana que se congreguen, pero todos los días lean palabra de Dios. Todos los días órenle al Señor. Ayunen. Los lunes y los martes, a mí el Señor un día me habló así como me habló ese día de la palabra que me dijo que lámpara es a mis pies. Así mismo el Señor un día me reveló, estaba despierta, siempre las revelaciones me las da el Señor cuando estoy despierta en la cama, que no puedo dormir. El Señor me pone como que me desespero y no puedo dormir. Y me despierto y el Señor me manda palabra. Perdón. Y el Señor me dijo así con una voz tan dulce, pero yo escuchaba la voz de un hombre tan dulce, pero no me habló, sino que la sentía nomás en la mente que me hablaba. Me dice: hija mía, ayuna 14 días, me dice. Ayuna 14 días. Yo me puse a sacar las cuentas, 14 días. Pero yo le dije ahí mismo, porque yo escuchaba a los ancianos a los ancianos del templo, pues, no a cualquier anciano, sino a los ancianos del templo, que cuando el Señor le habla a uno,
Uno tiene que preguntarle ahí mismo, en el mismo momento, tiene que hacerle la pregunta, lo que él le pregunta a uno, más lo que uno quiere saber por qué el Señor le pone eso. O dónde está, en qué libro está. Entonces el Señor me dijo, hija mía, ayuna 14 días. Y yo me puse a sacar cuenta, 14 días, yo dije, aguantaré, yo dije en mi mente, yo dije, aguantaré 14 días en ayuno. Entonces el Señor ahí mismo me contestó, como el Señor lee las mentes de uno, el Señor en el mismo momento me contestó, 14 días, 2 días por semana, lunes y martes. ¿Qué quiere decir el Señor ahí? Que no hay otros días para ayunar, sino lunes y martes. Son los 2 días que uno debe de ayunar, lunes y martes. Desde allí yo ayuno lunes y martes. Y ayunamos así con mi esposo. Toda la semana, lunes y martes. Toda la semana, lunes y martes. Hasta que completamos los 14 días. Y después de ese ayuno, Dios me ha dado un montón de bendiciones conmigo, bendiciones para mí, bendiciones para ver esto que estoy haciendo ahorita. Eso es una bendición de Dios. Bendiciones en todo sentido, con mis hijos, trabajo de mis hijos, ayuda de mis hijos hacia mí. Nunca me dan la espalda a mis hijos y nunca me da la espalda a Dios, porque no son mis hijos, es Dios. Entonces, muchas cosas Dios me ha dado. ¿Cómo no amar a ese Dios altísimo? A ese Padre eterno que es el que nos da todo. Nos da la vida, nos da el ser. Nos ayuda en todo el Señor. Por eso es que Él dice, hagan mi voluntad, sean santos. Como también dice su palabra, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si nosotros predicamos, si nosotros oramos, si lo buscamos al Señor en todo tiempo, si lo buscamos cuando Él quiere que lo busquemos, en las noches, en las madrugadas, en las tardes, en las mañanas, al mediodía, el Señor nos bendice. Si nosotros no hacemos nada de eso, quien nos bendice es el demonio, es el diablo, no Dios. Muchas personas dicen, yo no soy cristiano, pero soy bendecido por Dios. Mentira, mentira del diablo, eso es el diablo que lo está bendiciendo, no es Dios. Entonces, y si muchos no tenemos, porque como la palabra de Dios lo dice, que le pedía, yo no recuerdo en qué libro está, cuando le decía el apóstol, el profeta, que no le diera riquezas para no olvidarse de él, o sea, de Dios, y que no le diera pobreza para no renegar de él. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el profeta? Que solamente le diera para sobrevivir, que le diera solamente para sobrevivir todos los días, para comer todos los días, para apenas vestirse, que no le diera más de eso, ni que tampoco le diera menos de eso, para no renegar de Dios. Entonces eso le decía el profeta. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver, que muchas personas nos señalan a nosotros los cristianos y dicen, ve la cristiana, la hermanita, dice, hermana, tanto que habla la palabra de Dios, el evangelio, y anda, mírala como vive en una casita toda fea, toda... Así habla la gente. Pero no saben que nuestro galardón está arriba en los cielos. Esa es nuestra riqueza. Nosotros aquí en esta tierra estamos de paso solamente. Dios nos puso en esta tierra, ¿para qué? Para llevar el evangelio. ¿Para qué? Para mostrarle a la gente, para avergonzar a la gente que cree que son más que uno. Para avergonzarlos.
Recuerden que Él sacó lo más feo, lo más aborrecible ante los ojos del hombre para ser salvo. Acuérdense cuando el Señor sanó a los leprosos, nuestro Señor Jesucristo sanó a los leprosos, cuando sanó a los ciegos, cuando sanó a los cojos. ¿A cuáles escogió? A los más sucios, a los que andaban en la calle que no se bañaban, a los que andaban, los que estaban que nadie los quería, que eran los leprosos, nadie los quería tocar porque era contagioso. Entonces nadie los quería tocar. A eso los escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar al mundo. ¿Por qué? Porque los escribas, los fariseos eran hipócritas. Ellos querían estar limpios por fuera y así son los ricos. Ellos están limpios por fuera, pero por dentro son, dice la palabra de Dios, son sepulcros blanqueados. Porque ellos por dentro no tienen ni una mínima de cariño, de amor por el prójimo. Yo les digo porque yo he trabajado en casa y a mí me han separado los platos, la vajilla, la cuchara marcada, el plato marcado, la taza marcada, el vaso marcado, el cubierto marcado y el cuchillo marcado. Todo marcado con lo que yo voy a comer. Como que si uno tiene una enfermedad. Entonces, por esa razón es que Dios escogió lo más sucio y lo más vil para avergonzar a los que supuestamente eran limpios. Pero limpios de corazón son los más humildes, los más pobres. Esos son los que sí tienen corazón limpio, no los ricos. Por eso dice la palabra de Dios, que ningún rico heredará el reino de los cielos. A no ser que se arrepienta a última hora, como cuando mandó aquí en la palabra de Dios. Nada de lo que pasa o lo que uno quiera decir en la vida, no es que no está escrito aquí en la Biblia, todo está escrito aquí. Como cuando le dijo el rico al Señor, ¿qué haré, Señor? Le dijo a Jesucristo, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? ¿Qué le dijo el Señor? Ve, anda, vende todo lo que tienes y entrégaselo, lo que vendes, entrégaselo a los pobres. Y se fue triste porque no quería hacer eso. Porque él no quería vender sus riquezas y dárselas a los pobres. Entonces por eso Dios escogió a la gente pobre, a los humildes de corazón, a los que van a hacer su voluntad, porque esos sí son agradecidos con Dios. Esos sí son agradecidos porque Dios nos dio el pan de cada día, nos dio de comer, nos dio de beber, nos vistió, nos sanó. Y los ricos, ¿qué gracia le dan a Dios? Ellos solo están afanados en su riqueza, en sus carros, en sus acciones. En eso nomás están afanados, ni se acuerdan que Dios existe. Solo cuando se enferman, ahí quieren hablar del Señor y muchos ni se acuerdan porque se acuerdan de la Virgen de Guadalupe, la Virgen de distintas vírgenes, santos y tantas las cosas que han hecho los sacerdotes, que se olvidan que el que hizo los cielos y la tierra, nos formó en el vientre de nuestra madre, fue Dios. Es como los que hacen los carros, ellos saben qué motor le pusieron, qué memoria le pusieron al carro. Así Dios sabe qué memoria nos puso, qué corazón nos puso. Así Él sabe qué conciencia nos puso. Entonces esos, mis amigos, escuchen palabra de Dios. Ya la venida de Cristo está cerca. Solo está esperando que la palabra de Dios sea predicada a sus escogidos, que faltan todavía, que no han escuchado palabra de Dios, muchos que todavía no nacen. Y muchos que han nacido, pero todavía son niños, todavía ellos no conocen la palabra de Dios. Entonces por eso el Señor está esperando. No es porque Él nos tiene misericordia así, pero está esperando que nosotros nos arrepentamos. Por aquí tenemos otra.
Ya, aquí está. En Colosenses 1, verso 16. Porque en él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí está la palabra de Dios. Todos, dice el Señor. Todos fueron creados por medio de Él y para Él. Cuando el Señor dice por medio de Él, es porque Él nos formó, Él nos creó. Y toda la creación, todo lo que hay en la tierra, los árboles, los frutos, todo lo que hay en la tierra, lo formó Él, lo creó Él. ¿Para qué? Para que sus hijos comieran, para que sus hijos bebieran, para que sus hijos se asolearan, para que sus hijos se bañaran, para que sus hijos bebieran. ¿Y por qué? Porque ellos son sus hijos, son su creación. Y para que fueran de Él, y porque eran de Él. Pero vino el enemigo y los arrebató, les vendó los ojos, les selló los oídos para que no escuchen. Y así sucesivamente, si me pongo a leerles la palabra de Dios, donde quiera que vaya, el Señor habla lo mismo. Aquí está. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros deleites y pecados. ¿Cuáles son los deleites y pecados? Ya les dije ahorita. Los bailes, la chupa, los adulterios, las borracheras, la brujería, la idolatría. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Yo era una hija de ira cuando no buscaba al Señor. Gracias a Dios me di cuenta a tiempo. Somos hijos de ira. Es como cuando uno dice, ese hijo es bastardo. Así somos nosotros, hijos bastardos, cuando no recibimos el Espíritu Santo de Dios. Y eso que dicen también los hermanos en Cristo, que porque yo soy salva, yo oro, yo le predico al Señor y todo lo demás, mi familia toda se va a heredar el reino de los cielos. Mentira. La salvación es individual. Si mi hijo, mi hija o mis nietos, cualquiera de ellos, mi yerno, mi nuera, no buscan los caminos de Dios, yo no puedo hacer nada. Me salvo yo y mi esposo. Y lastimosamente mis hijos no se salvan porque ellos no buscan a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Lastimosamente ellos no se salvan porque la salvación es individual. El arrepentimiento es individual. Y por las buenas obras no se hereda el reino de Dios. Así hagan buenas obras, no se hereda el reino de Dios. El reino de Dios se hereda haciendo su voluntad, buscándolo a Él, haciéndole saber que Él es nuestro Padre, haciéndole saber que hacemos su voluntad, que somos obedientes a Él. Dice, entonces los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado. Cuando nosotros no buscamos al Señor y somos hijos de ira, estamos muertos en vida. Muertos en vida estamos.
Estamos muertos en el pecado. Estamos muertos en el pecado. Y cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, morimos al pecado y nacemos y somos nuevas criaturas. Por eso ya nosotros podemos predicar el Evangelio y no tardando mucho en bajar a las aguas y bautizarlos para que el Espíritu Santo more en nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Eso ya somos nosotros los que somos cristianos, pero entre comillas, los que hacemos su voluntad. Porque hay unos que son cristianos, que andan entrando, saliendo, se juntan con todo el mundo, hacen todo menos lo que le agrada a Dios. Pero Dios, que es rico, ya esto ya leí, y juntamente en Él nos resucitó, y así mismo nos resucitó. Escuchen lo que les decía ahorita. Morimos al pecado y resucitamos. Dios nos da vida y somos nuevas criaturas. Estamos viviendo en el mismo cuerpo, pero somos ya limpiados por el Espíritu Santo. Nuevas criaturas somos. Por eso es que cuando somos cristianos tenemos que cuidar esta lengüita, tenemos que cuidar esta boquita, tenemos que cuidar estos ojitos. Ya no mirar al prójimo con malos ojos, ya no mirar lo que el vecino o la vecina hacen. Si la vecina y el vecino hacen cosas que a nosotros no nos gusta, allá Dios y ellos. Nosotros tenemos que quedarnos callados. Si esta boquita habla cosas que a nosotros no nos agrada, que a nosotros según nosotros no nos agrada, pues al Señor tampoco le agrada lo que nosotros hacemos. Tenemos que callarnos esta boca. Entonces eso dice el Señor aquí. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don de Dios. Cuando nosotros recibimos al Señor, nosotros hablamos por el Espíritu Santo y es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No tenemos que gloriarnos. Tampoco tenemos que gloriarnos. Toda la honra, la gloria y la alabanza y el poder sean del Espíritu Santo, sean de Dios, no de nosotros. Yo lo que estoy haciendo es haciendo su voluntad. Por eso cuando yo antes de leer, yo oro, vuelvo a hacer el mensaje, vuelta a oro, termino el mensaje, vuelta a oro. Porque yo no me glorío. Él se glorifica, no yo. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Buena obra, lo que yo estoy haciendo, o lo que hacen mis hermanos predicando el Evangelio. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Dios me los bendiga. Esto ha sido todo en cuanto hoy día les podía decir. Espero que el Señor haya tocado su mente, haya tocado sus corazones. Cierren sus ojitos que vamos a orar. Allá en sus casitas, donde sea que escuchen esta prédica. Que el Señor sea ablandando sus corazones, destaponando sus oídos y abriéndole los ojos al entendimiento. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito Señor sea tu nombre y bendito sea tu reino. Rey de gloria, estoy aquí delante de tu presencia una vez más. Mi Dios amado, Rey de gloria, te doy las gracias, mi Dios, por haberme, Señor, puesto todas estas palabras en mi boca, Padre. No soy yo, eres tú, mi Dios. Eres tú, Señor, ministrándome, Señor. Eres tú probándome, Padre de la gloria. Eres tú hablando a tu pueblo, mi Dios. Eres tú hablándole al prójimo, Padre. A tu creación, mi Dios amado.
En el nombre poderoso de Jesús, que sea usted destaponando oídos, destaponando, Señor, ojos, quitando vendas de los ojos, desatando cadenas del enemigo que ha puesto en cada mente, en cada espíritu, en cada carne, Señor. Que sea usted, Señor, soltando cadenas, Señor. Y que sea usted abriendo esos ojos al entendimiento de la palabra, Señor amado. Que sea usted poniendo el sentir, mi Dios amado, en cada cuerpo, en cada mente, Señor. Que sientan cosquilla de buscar tu palabra, Señor. Que sientan cosquilla de escuchar y leer tu santa y bendita palabra, amado Dios. En el poderoso nombre de Jesús. Señor, si alguien está necesitado, mi Dios amado, de bendiciones, de tu ayuda, mi Dios amado. Que sea usted, Señor, glorificándose en cada persona, Padre de la gloria. Yo bendigo a mis hermanos, yo bendigo a mis amigos que están atrás de este video, Padre. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús le doy gracias en esta tarde, amado Dios. Gracias, Papito Dios. Gracias, Abba Padre, por ese amor bendito e infinito, Señor. Que todo lo que yo digo, lo que haya hecho, Señor, haya sido bajo su voluntad, bajo su dominio y bajo su poder, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Amén y amén.